El chico le propuso a su interlocutora cumplir los deberes de su esposa durante los próximos 3 años. A cambio, prometió hacer la vista gorda ante la deuda de su padre, que ascendía a 20.000 millones. La muchacha, suponiendo que había escuchado mal, preguntó de nuevo. La morena aseguró que no tenía precio. Estaba sacando algo del bolsillo interior de su chaqueta. Le entregó el asunto a su interlocutor. La muchacha miró desconcertada. El tiempo invertido valió cada centavo. Nuestra heroína no entendió. Resultó que había pedido prestado una gran suma de dinero sin garantía. Pero también le ofreció cancelar su matrimonio a cambio de vivir con ella durante 3 años. La situación era simplemente una locura. La niña intentó asegurarse de que no estaba durmiendo, y no estaba claro cuál era el truco. Hae Soo-yoon prometió que devolvería el importe total, pero que tomaría algún tiempo. El joven dijo que la deuda debía ser pagada en 4 horas. Su interlocutor lo miró sorprendido. Se le sugirió saldar la deuda en su casa. O vaya al chico para esto. La niña estaba interesada en lo que el señor Che estaba intentando lograr, y ella asumió que él había querido este resultado desde el principio. Exhaló lentamente. La mirada instantáneamente se volvió fría y concentrada. Todo a nuestro alrededor parecía congelarse. Se levantó y apoyó la palma de la mano en el borde de la mesa. Los rayos del sol golpean la ventana, inundando a la chica y al chico. La luz brillante le dificultaba ver, pero ni siquiera parpadeó. Se acercó, sin prisa. Los dedos descansaron sobre la parte superior de su cabeza. El gesto afectuoso se combinó extrañamente con tensión interna. Él se inclinó sobre ella. Prometió protección incluso de la luz. El mundo a nuestro alrededor se volvió más pequeño y más silencioso. Sonrió con las comisuras de los labios. Había algo peligroso en ello. El destino de alguien se reflejaba en su mirada. Ella se quedó congelada. Todo parecía un sueño. La mirada es confusa. La cara está ansiosa. Todo comenzó con una sombra, un movimiento y una leve sonrisa. Previamente, la camilla con el herido avanzó rápidamente por el pasillo. Los médicos empujaban la camilla a toda prisa, sin prestar atención a dónde iban. El hombre de la túnica pidió ayuda a gritos. La presión bajó. El pulso estaba demasiado rápido. La respiración era apenas perceptible. Se necesitaba sangre con urgencia. Había un tipo acostado en el carrito. El cuerpo musculoso se estremeció. De su boca goteaba sangre. El estómago estaba fuertemente vendado. Las vendas están empapadas de rojo. Hae Soo-yoon fue llamada a la sala de operaciones. La joven asintió con una mirada seria. Ella agarró el teléfono en su mano y respondió brevemente. Se inclinó sobre la víctima. Todo dentro de mí se tensó. Con tanta pérdida de sangre, la mayoría de las personas ni siquiera llegan a la mesa de operaciones. Se presionó una compresa estéril contra la herida del abdomen. Los movimientos fueron rápidos y precisos. La situación se estaba volviendo crítica. De repente el tipo giró la cabeza. Los rasgos afilados del rostro estaban distorsionados. Le costaba centrar la mirada en la niña. Ojos abiertos. El color azul claro se parecía al hielo. No había miedo en ellos, solo rabia y una gélida indiferencia. Hae Soo-yoon se congeló. El rostro se puso pálido. Ella no esperaba encontrarse con una mirada tan pesada y penetrante. Un pensamiento extraño cruzó por la cabeza de la muchacha. Este tipo definitivamente ha pasado por algo así antes. No hay horror, no hay dolor, solo alerta depredadora. La comprensión llegó de repente. Conocer a este hombre lo cambió todo. Con él comenzó su nuevo camino. Inquietante, peligroso, inevitable. La puerta de la habitación se abrió de golpe. La tela blanca de la túnica se balanceaba suavemente en el aire. Cuando la heroína entró, había una niña acostada en el segundo nivel. Sin volverse mencionó al paciente VIP del 8º. Había un dejo de burla en su voz. Hae Soo-yoon se quitó la bata. Debajo de él hay un estricto uniforme de cirujano. Inmediatamente se oyó una voz aguda y sarcástica desde atrás. El vecino se deslizó hábilmente desde el segundo piso. Ella se acercó, haciendo alusión al chico de cuidados intensivos. El nombre de Ji-suk Che sonó agudo. El aire en la habitación parecía espesarse. Se hizo el silencio, como después de algo desagradable. Estaban susurrando sobre él. Dijeron que era un mayor. Hae Soo-yoon esperaba no cruzarse en su camino. Pero si algo ocurre, lo describirá todo en el informe, segundo por segundo. La amiga agitó la mano y se rió. Ella salió rápidamente corriendo de la habitación, dejando atrás solo el sonido de pasos y el eco de una voz alegre. La heroína pensó. Recién hace poco recobró el sentido común.
Probablemente por eso se comportó de manera extraña. No había ninguna restricción en el cuerpo. Se giró hacia la pared. Ella murmuró que sería mejor dormir. Quería encerrarme en una manta y en mis pensamientos. Pasó algún tiempo. Ella yacía allí, hecha un ovillo. Todo dentro se iba enfriando poco a poco. Se envolvió más fuerte. Ella susurró en voz baja que se había llenado el estómago para cenar en vano. Mis dientes castañeteaban por el frío. La puerta se abrió ligeramente. Alguien la llamó y le preguntó si estaba dormida. La voz me resultaba familiar. Soo-yoon no se despertó de inmediato. Ella se sentó y trató de comprender qué estaba pasando. Al escuchar por qué habían venido, se rascó la nuca y de mala gana aceptó salir. Acercándose al mostrador, Soo-yoon preguntó con poco entusiasmo qué pasaba. La enfermera vaciló, y luego preguntó si sabía poner inyecciones. La heroína quedó sorprendida. No entendí por qué había tal pregunta. El desconcierto se reflejó en sus ojos. Entonces de repente sonrió. Las mejillas se tornaron ligeramente rosadas. Recordé el pasado. Soo-yoon contó con orgullo cómo perfeccionó sus habilidades con los niños. La administradora estaba encantada. Escuchó exactamente lo que esperaba. La niña se encogió de hombros. Ella todavía estaba sonriendo cuando de repente se quedó congelada. Un pensamiento la sacó de su curso de palabras. De pie en el pasillo miró el carrito. Habían allí medicamentos, jeringas y vendajes. Mi cabeza estaba un poco dando vueltas. Una petición resonó en mis oídos. Resultó que un paciente rechazó la inyección. La enfermera estaba llorando por esto. Habiéndose recuperado, Soo-yoon se dirigió hacia la sala. Un fuego tenaz ardía en el interior. Los pasos se hicieron más seguros. Cuando me acerqué a la puerta me quedé congelado por un segundo. Tomé una respiración profunda. No soportaba la histeria. Pero hoy estaba preparado para cualquier giro de los acontecimientos. La niña abrió un poco la puerta y miró dentro. La voz sonaba insegura, casi un susurro. Ella le preguntó si estaba durmiendo. Caminando con cuidado, hizo rodar el carro delante de ella. El corazón latía más rápido. Todo parecía como si se estuviera preparando para una operación secreta. El tipo de repente giró la cabeza. Le pregunté quién era ella. La niña se asustó. Se sentó en la cama juntando las manos. Él miró de reojo como si sopesara su presencia. La entonación era sombría y cautelosa. Soo-yoon sonrió con incertidumbre. Un destello de decepción cruzó su mente. Él no estaba durmiendo y ella ya estaba creando esperanzas de un encuentro fácil. El chico miró con atención. Hay un intenso reconocimiento en sus ojos. Él dijo en voz baja que la había visto antes en algún lugar. La niña recordó su primer encuentro. Es imposible olvidar algo así. Soo-yoon respondió que probablemente la estaba confundiendo. Ella sonrió torpemente. La mano se dirigió hacia el cuello como buscando apoyo. El chico frunció el ceño. Él la miró fijamente. Luego meneó la cabeza. La mirada se hizo más atenta. Soo-yoon no entendió. Ella preguntó de nuevo. Las palabras se quedaron atrapadas en algún lugar de mi garganta. Algo dentro de mí se apretó. La niña se acercó. Supuse que tal vez conocía a alguien similar. El chico respondió bruscamente. Para nada es así. El mayor preguntó persistentemente su nombre. Había tensión en su voz. Soo-yoon se presentó, agregando dónde estudia y por qué vino. Pero no tuve tiempo de terminar. El chico abrió la boca ligeramente como si quisiera interrumpir. Se inclinó más cerca. Repitió el nombre de la niña. Los ojos se congelaron en ella. Lo encontré. Ahora lo sé con seguridad. La niña se quedó congelada en la puerta. Los ojos se abrieron y la boca se abrió ligeramente. El mayor la miró directamente. La mirada fría me hizo temblar. Fuera de la ventana ya había caído la noche. La luz de la luna cayó sobre su rostro. El tipo parecía irreal. Su cabello negro y sus rasgos marcados le hacían parecer un actor de drama. La niña finalmente habló. Ella explicó que vino a recibir una inyección. Su voz temblaba, pero intentó mantener la calma. Las manos agarraron fuertemente el carro. Me tensé involuntariamente, como si estuviera antes de una pelea. No sabía qué esperar de él a continuación. El silencio cayó entre la pareja. Sus miradas se cruzaron. Los ojos verdes de la muchacha se ahogaron en su azul frío. Ella se sentó en la silla. Después de toser un par de veces, intentó explicarlo torpemente. Ella sostenía un cuaderno en sus manos como un escudo. Miré al chico y me sorprendí. Mis pensamientos estaban confusos. Realmente parecía un actor de televisión. Soo-yoon explicó que ella trajo antibióticos.
Ella pidió su mano para iniciar el procedimiento. Abrí mi cuaderno. Repasé los datos. Nombre, Cho Gi-seok. Edad, 32. Altura, 192. Y ese olor golpeó directo al corazón. Su mirada nunca se apartó del chico. Algo estaba confuso en mi interior. Entre el deber y una excitación inexplicable, el mayor habló exigiendo una respuesta. La voz sacó a la niña de su trance. Ella estaba confundida. Recobró el sentido y lo miró directamente a los ojos con sorpresa. Ella asintió en silencio, reprendiéndose mentalmente por estar distraída. Le pedí que continuara. El chico empezó a hablar de otros médicos. Le pregunté si ella estaba entre quienes ya habían recibido las inyecciones. La muchacha preguntó de nuevo, conteniendo su irritación. No entendí de qué se trataba todo esto. El chico entrecerró los ojos y curvó los labios. Le pregunté si estaba segura de poder llevar a cabo tal tarea. Hye Soo-jun estaba abrumado por la ira. El insulto y la humillación me dejaron sin aliento. Todo estaba hirviendo dentro. Sin pensarlo, puso su mano sobre la cama y se inclinó sobre el chico. Ella lo señaló con el dedo, dejándole verlo por sí mismo. El mayor sonrió. Había un dejo de burla en su voz. Lo repitió como si lo dijera alguien que tenía problemas de audición. Añadió que sería mejor que Hye Soo-jun entendiera todo la primera vez. Sus ojos nunca dejaron el rostro del chico. El joven hizo una mueca, murmurando que no le daría una segunda oportunidad. Él lanzó esas palabras como un desafío. La niña pensó de repente que realmente parecía saber matar sin dejar rastro. No había miedo en su voz. No hay duda al respecto. Le pregunté por qué el chico estaba tan enojado por la inyección. ¿Es realmente tan terrible para él? Ella explicó con calma que fueron necesarios antibióticos en el postoperatorio. De lo contrario será peor. El chico le restó importancia, irritado, diciendo que estaba cansado de oír lo mismo. Se cubrió con su mano. La niña no se echó atrás. Ella aclaró por qué el paciente se negaba tan obstinadamente. Después de todo, es por su propio bien. El joven preguntó con una sonrisa, ¿no le gusta Hye Soo-jun? La voz era burlona y juguetona. La niña respondió breve y fríamente. Ni el más mínimo interés, solo trabajar. Agregó que no le gusta repetirse. Todo esto no son caprichos, sino preocupaciones. Incluso los niños se comportan mejor. Recogí el paquete con la jeringa. Ella dijo que ya no importaba. De todas formas, pondría la inyección. El niño rico preguntó quién era el verdadero idiota allí ahora. Había ira en su voz. La niña resopló, dejando claro que tiene sus propios puntos de vista. Ella le restó importancia con un gesto. Él respondió que no lo cree. Dicen que no golpea por payasadas, sino por hechos evidentes. Sus miradas se cruzaron. Había algo depredador en sus ojos. Nadie quería ceder. De repente la heroína agarró al chico de la mano. Los ojos se abrieron. El chico no esperaba tanta determinación. Gritó intentando liberarse. Pero su agarre era fuerte. En la otra mano ya brillaba una jeringa. El mayor siseó que se había vuelto loca. Pero Hye Soo-jun no la soltó. Se aferró con confianza. Se inclinó hacia el paciente con una sonrisa depredadora. Ella prometió que lo haría perfectamente, incluso a él le gustaría. El paciente sonrió maliciosamente. «Te lo advertí, que la niña pudiera desaparecer y nadie la ayudará». Hye Soo-jun se rió, casi histéricamente. Un pensamiento cruzó por la mente de la muchacha. Parece que realmente sabe matar sin que nadie lo encuentre. Los pensamientos de la heroína se desvanecieron. ¿Qué clase de tipo extraño es este? ¿Qué clase de castigo es este? Inhalar, exhalación. La niña es doctora y tuvo que lidiar con todo. Y de repente el tipo dejó de resistirse. Simplemente se quedó en silencio. Ella frunció el ceño sin entender por qué. Los guardias de seguridad aparecieron de la nada. El director general fue llamado en voz alta. Las voces venían desde atrás. La niña se giró bruscamente. Estaba confundido. No entendí nada, todo parecía de alguna manera extraño y equivocado. El chico hizo un gesto a los guardias, como diciendo que todo estaba bien. Ellos asintieron y desaparecieron inmediatamente. Hye Soo-jun se levantó de su silla. El silencio reinaba en la habitación. El joven no le quitó los ojos de encima. Y de repente la mirada se volvió gélida. De repente el chico agarró a la niña de la mano y tiró. La heroína perdió el equilibrio. Ella se encontró casi en su regazo. El corazón latía con fuerza. Hye Soo-jun miró hacia arriba. La sorpresa se reflejó en sus pupilas. Ella no sabía qué decir. El chico la miró. Él sonrió inclinando la cabeza.
Y él permaneció en silencio. Él simplemente miró con sus ojos de zorro. Hesuyun bajó la mirada y exhaló. En cirugía no hay depredadores, solo supervivientes. Ella trató de no mostrar su irritación. El interlocutor levantó la mirada. Hay una calma completa en su rostro. Fue como si no escuchara palabras, sino la confirmación de mis propios pensamientos. Las comisuras de sus labios se crisparon. Él asintió en silencio. La muchacha era directa, testaruda, no de las que están acostumbradas a ceder. Un pensamiento cruzó por mi mente. Esta es su esencia. Demasiado confiado, real, y demasiado peligroso para ignorarlo. Se pasó los dedos por la barbilla. Miró profundamente. Había algo demasiado personal en ella, algo que me atraía a un nivel instintivo. La voz sonaba apagada, sin emociones. Un intento. El tipo no dio ni un segundo más. Todos los que lo conocieron lo sabían. El doctor Jun asintió. No debería haber errores. Ahora todo se ha vuelto personal. Y ya no hubo vuelta atrás. Después de dar un moderado gracias, Hesuyun se mordió el labio. Había una sensación de ardor en su pecho, pero no mostró ni una pizca de duda. El tipo observaba con una sonrisa depredadora. Era como si estuviera estudiando cada uno de sus gestos. Capturar el placer de lo que está sucediendo. Algo dentro de la niña se tensó. Todo en el comportamiento del niño rico parecía extraño. Definitivamente estaba tramando algo. El doctor Jun agarró los instrumentos. Los movimientos se volvieron precisos. La voz es uniforme. Todo debe hacerse perfectamente. Levantándose la manga, vio un brazo fuerte. Las venas eran visibles debajo de la piel. El aire se quedó atrapado en mi pecho por un momento. Los músculos están definidos. La mano es perfecta. Entonces pensé, es desagradable admitirlo, pero él realmente es muy guapo. El chico notó su confusión. Los labios se torcieron en una sonrisa. La habitación se volvió notablemente más caliente. Ella trató de concentrarse, pero el cuerpo del paciente y su mirada dificultaban mantener el distanciamiento. El mayor observaba atentamente cada uno de sus gestos. Fue como si incluso recuperara el aliento. Fue algo al mismo tiempo irritante y confuso. Las mejillas se sonrojaron. La niña se recompuso y recordó que era solo un trabajo. El resto es superfluo. Al recuperar el control, el médico aclaró el procedimiento. Todo debe ser como debe ser, estricto y preciso. La niña tomó la jeringa. Ni el más mínimo temblor. Todo debería ir rápido y sin problemas. Ella volvió a mirar su mano. Los dedos no temblaban. Ella sonrió con reserva, comprobando el estado de ánimo. La aguja entró fácilmente. Él no se movió. Acabo de mirar, como si estuviera evaluando cada uno de sus pasos. El doctor Jun terminó la inyección y guardó los instrumentos. Todo se hizo correctamente. Sin palabras, sin errores. Ella dio un par de instrucciones claras. Eso es todo, brevemente. Ni un solo movimiento ni mirada innecesaria. El tipo la llamó. Hesuyun se dio la vuelta sin comprender inmediatamente lo que quería. El rostro se volvió cauteloso. El mayor pidió a la niña que se hiciera responsable del tratamiento. Habló con calma pero con firmeza. Agregó que debería reemplazar a las enfermeras. Se dijo como si ya estuviera decidido. Ella se tensó. El corazón empezó a latir más rápido. Su voz era realmente demasiado agradable. Miró a los ojos. Eran fríos y profundos. Me sacaron de mis pensamientos con solo una mirada. Incluso el olor se estaba disipando. Demasiado bonito y demasiado distractor. Me dificultaba concentrarme. Miré su mano. Mi corazón latía con fuerza en mis sienes. Todo en él me sacaba de mi ritmo habitual. La niña se lo prometió a sí misma, que no dejará que tu vida sea destruida. Ella es doctora, y eso es todo. Ella sonrió, inclinándose más cerca. Y ella respondió cortésmente que no quería molestarse con él. Depende de ella decidir. El mayor murmuró algo sobre su propia situación, como si quisiera poner punto y final a la conversación. Que ahora la muchacha estará cortejando a su protegido. Ella se dio la vuelta, recordándole con confianza que sus deseos no significaban nada, y se dirigió hacia la salida. Había guardias en la puerta. La muchacha asintió sin mostrar sombra de emoción. Solo quería irme. Oré en silencio para no volver a verlo nunca más. Que todo acabe aquí. Ella estaba empujando un carrito por el pasillo. Las ruedas resonaron en el suelo. Quería desaparecer lo más rápido posible. Mientras tanto, el niño rico estaba mirando la vía intravenosa. Él permaneció en silencio.
Fue como si viera algo en ella que estaba conectado con el dolor. La mano temblaba. Se apretó la muñeca como si intentara calmarse, pero no ayudó. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. El pasado no me dejó ir. Incluso las heridas menores dejan marca. El chico estaba sentado solo. Sabía que esperaba dolor, pero obtuve algo completamente diferente. Sonrió con la comisura de los labios. Me di cuenta de que la niña era especial, y daba miedo. Se escuchó un golpe en la puerta. El mayor no levantó la mirada. Solo déjame entrar. El guardia informó que todo estaba hecho. Quería aclarar los detalles, pero fue rechazado. El chico se dio la vuelta. Los pensamientos estaban muy lejos. No hay tiempo para hablar. Todo ya está decidido. El guardia murmuró que el jefe era extraño. Al parecer notó los cambios, pero él no se molestó en interferir. El jefe miró por la ventana. Estaba pensando en un plan. Todo transcurrió según un nuevo escenario, y quedó satisfecho con ello. Él asintió con la cabeza al guardia y sonrió. Dijo que ahora interpretará a un caballero. Aunque yo mismo no lo creí, él no entendió. Una mirada de desconcierto apareció en su rostro. Todo sonaba demasiado extraño. Salía agua del grifo. El teléfono vibró fuerte cerca del lavabo. Hye Soo-yun se cepilló los dientes. Había una mirada de fatiga en sus ojos, pero el rostro permaneció tranquilo. Las notificaciones aparecieron en la pantalla. El nombre de Lee Ju-hyuk siguió apareciendo una y otra vez, abriendo la puerta del laboratorio. La niña suspiró. El hospital lo cambió. Profundo y rápido. Mi pecho se apretó. En nuestro interior hay ansiedad y anticipación de problemas. El doctor Jun preguntó por qué la habían llamado. El médico jefe miró hacia arriba. Me recordó al paciente de la habitación 806. Entregó los documentos. Él dijo con calma que ahora era su responsabilidad. Hye Soo-yun se congeló. Mi corazón se hundió. Esperaba haber escuchado mal, pero todo era verdad. El grito estalló de repente. La voz de Hye Soo-yun cortó el aire. Todo dentro de mí se hundió, como si mi corazón estuviera tratando de escapar de la decisión. Una orden severa se escuchó detrás de él. Se le recordó a la niña que solo ella podía afrontar la situación. Hye Soo-yun retrocedió. Ella repitió su negativa, su voz sonaba cansada. Hay demasiado trabajo. Y ese niño rico no es más que una nueva fuente de dolores de cabeza. La muchacha pensó en ello. Las condiciones son favorables, habrá más tiempo. La carga de trabajo disminuirá. Un paciente no es motivo de queja. El doctor Jun se quedó congelado. Todo parecía sencillo. Una persona. Un VIP. ¿Pero por qué él? Sus pensamientos estaban confusos. La niña suspiró. La propuesta sonaba como una trampa. Tranquilo, educado, pero con bordes demasiado suaves. Ella dudó. Estaba luchando conmigo mismo por dentro. Cuando pregunté qué día empezar, la respuesta fue, a partir de este momento. Chae Du-shik es el influyente jefe de WS Group, conocido en todo el país. Despiadado, ambicioso, pasaba fácilmente por encima de las personas para lograr su objetivo. No había una gota de remordimiento en su fría mirada. Su cabello claro y canoso mostraba su edad y el poder que poseía. El hombre se convirtió en el padre adoptivo de Chae Ji-suk. El movimiento parecía noble, pero en realidad era parte de un juego calculado. La risa venía de lejos. Era como si alguien estuviera celebrando la victoria de otra persona. El nombre del personaje principal apareció en una frase llena de ironía oculta. Había guardias de seguridad de servicio en el oscuro restaurante. Tranquilo pero tenso. Los vasos tintinearon una y otra vez. El alcohol fluía y las conversaciones se hacían más fuertes. Cada palabra podría herir. Chae Du-shik sonrió levemente. Lo que oyó le pareció una locura, pero de todos modos fue aceptado. El protagonista miró hacia otro lado. Evitar el contacto visual. Dentro estaba en algún lugar lejano en sus pensamientos. El hombre le puso el brazo sobre los hombros. Había un amistoso matiz de cálculo en su voz. Era necesario celebrar. Los planes no toleran pausas. Joo Seok miró hacia un lado la montaña de botellas vacías. Todo parecía inútil. No había ninguna sensación de alegría. El interlocutor continuó recordando el pasado. Su entonación era suave, pero sus palabras seguían siendo agudas. El chico se puso tenso. Cada frase era cortante. Los recuerdos volvieron a inundarme, lenta pero seguramente. Él lo recordaba todo. De repente, el padre adoptivo dijo que el hijo mayor no podía soportarlo. La responsabilidad recaerá sobre los hombros del personaje principal. El cabeza de familia tenía 3 hijos.
El primero es frívolo. Su nombre estuvo a menudo asociado a escándalos. El segundo vivía en un mundo de apuestas y mentiras. Del cargo a la desgracia hay un paso en falso. Y el tercero, aunque no era nativo, era el más confiable. Adoptado, un extraño de sangre, pero irreemplazable en los negocios. El tipo era preciso en cuestiones de negocios, sin emociones, confiable y eficiente. Un verdadero apoyo. Rechazó la oferta de su padre adoptivo. Algo en su interior tembló, pero su rostro permaneció frío. El hombre intentó aclarar, pero la única respuesta fue el silencio. Y una mirada se posó en una sombra en un rincón de la habitación. Todo parecía extraño. El bar estaba reservado, pero había alguien allí. Desconocido, no invitado, peligroso. Se oyeron pasos rápidos. El metal brilló debajo de la chaqueta. La pista brilló como un presagio de problemas. Los ojos del personaje principal reflejaban movimiento. La hoja estaba dirigida hacia el padre adoptivo. Todo sucedió demasiado rápido. El tipo tiró de la mano del hombre. El cuerpo se precipitó hacia adelante. El instinto fue el primero en actuar. Yu Seok intervino para atacar. La hoja tocó el cuello. El dolor llegó de inmediato, agudo y ardiente. Más tarde, el guardia de seguridad dijo que todas las cámaras estaban apagadas. Ya casi no quedan rastros. Todo parecía obra de otra persona. Había una sensación de conspiración. El asesino pudo haber sido traído del extranjero, pero no había hechos. El personaje principal no creía en el azar. No hubo precisión en los movimientos del atacante. Todo parecía falso. El pensamiento no me dejaba ir. Alguien podría estar obstruyendo deliberadamente la investigación. Esto no es una coincidencia. Este es el paso de alguien. El guardia preguntó si el jefe tenía un sospechoso. No hubo respuesta. Las sospechas sin pruebas son corrosivas. Crecen como veneno, invisibles y persistentes. Una persona se derrumba cuando se enfrenta a lo desconocido. O se congela. Y cada paso hacia un lado se vuelve fatal. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Yu Seok sacudió sus pensamientos. Ahora no es el momento. La puerta se abrió de golpe. El aire ha cambiado. Una voz irrumpió vivaz y asertiva. Todo en la habitación se puso patas arriba. Hye Soo-jun se encontraba en el umbral. Había una sonrisa artificialmente forzada en su rostro. Ella dijo su nombre con seguridad, pero de mala gana. El chico sonrió. Cortés, pero con doble sentido. Dijo que estaba contento de verla. De repente todos se quedaron congelados. Hubo silencio en la habitación. Incluso el guardia percibió la tensión y dio un paso atrás. La niña recordó las súplicas del médico jefe para que se hiciera cargo de ese niño rico. Y cómo tenía miedo de que el personaje principal se negara. Hye Soo-jun maldijo por dentro. Todo lo que pasó no fue por su voluntad, pero no había elección. El chico rió otra vez, tapándose la boca con la mano. Yo la estaba siguiendo. Hay emoción en los ojos. El doctor Jun lo sintió. La pregunta sobre el comandante la hizo caer. Todo está fuera de control nuevamente. Era necesario recuperar el ritmo. Ella trató de concentrarse. Empezó a hablar sobre indicadores médicos. Quería mantener la distancia, pero él se hizo a un lado. Sus palabras no tenían nada que ver con la salud. Era un juego y la niña conocía las reglas. Mi corazón se hundió. La mano reposaba sobre el pecho. Ella tenía una idea de a dónde iba todo esto. No se trataba del diagnóstico. El chico se llevó la palma de la mano a la sien. Su voz sonaba tranquila, casi íntima. Había demasiado contenido personal en esas palabras. Ruido fuera de la puerta. Votar. Un hombre corrió hacia el interior. Confianza en los movimientos. Parecía sentirse dueño del espacio de otro. Hye Soo-jun suspiró profundamente. Inmediatamente surgió el pensamiento. Habrá alguien que rompa las reglas, incluso las recién anunciadas. Ella intentó calmar las cosas, pero una de las personas que entró ya se había precipitado hacia ella. El rostro del extraño se iluminó con una alegría inesperada. La muchacha dio un paso atrás sin reconocerlo. El rostro parecía familiar, pero todo en su interior se resistía a los recuerdos. Mientras Hye Soo-jun intentaba recordar, el extraño le entregó una tarjeta de presentación. Se comportó con naturalidad. Ella tomó la tarjeta con vacilación, sin saber cómo alejarse con delicadeza. Mentalmente admití que no me reconocería, pero fue incómodo despedirlo después de eso. Y luego, un gran avance. De repente la mano de alguien la agarró por la muñeca. El tacto me resultaba familiar. Era Chae Ju-suk. Él observaba sin apartar la mirada, como si exigiera una explicación.
La niña respiró profundamente, intentando mantener la calma. Todo dentro temblaba, mi corazón latía fuerte. Ella pidió no molestarme, quería trabajar. El paciente volvió su mirada hacia la persona que entró. Mi corazón estaba traspasado por la ansiedad. El rostro estaba tranquilo, pero por dentro estaba hirviendo. Ya que estás vivo, ¿qué más puedes esperar? Sería mejor que se fueran. Los invitados dudaron. Ji-seok, sin cambiar su expresión, recordó la posible prohibición de visitas. Él no entendía por qué vinieron los chicos. La mirada se volvió penetrante. Preguntó si su hermano los había enviado. No fue necesaria ninguna respuesta. El rostro lo delataba todo. El silencio en la habitación solo aumentó la tensión. Las palabras fueron dichas en voz baja pero evasivas. Dicen que vino porque el hermano del personaje principal se preocupa. Y él ama. La conversación se desvió hacia tonterías. Uno de los visitantes preguntó con una sonrisa pícara: ¿cómo exactamente el destino unió a Ji-seok con un médico tan encantador? El dueño de la habitación declaró enojado que no sabía por qué estaban allí. Parece que los invitados no estaban en absoluto interesados en la salud. Continuó haciendo conjeturas inapropiadas. Me gusta. La niña tiene la misma edad. ¿Un encuentro casual no fue el destino? Bromeó como si lo hiciera a propósito, sin notar las miradas penetrantes. Los ojos fruncidos de Ji-seok eran elocuentes. La calma dio paso al frío. Fue como si todo el aire de la habitación hubiera desaparecido de repente, y se volviera difícil respirar. Uno de los visitantes se apresuró a retirarse. Dijo que iban a la misma escuela, nada más. Pero Hae Soo-yoon ya no estaba interesada en esto. Ella cortó severamente la conversación. Dijo que esperaba algo importante, pero estaba equivocada. Ella pidió salir de la habitación. Se le dio un severo recordatorio. El paciente necesitaba reposo absoluto. El segundo visitante intentó justificarse, pero su mirada se desvaneció rápidamente. Un par de miradas mortales de ambos lados lo dejaron paralizado. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El tipo tragó saliva con dificultad, como si se ahogara con las palabras. Se me formó un nudo en la garganta como si fuera una pared. No se atrevió a continuar. Simplemente se cayó en silencio. El mayor tiró de la mano de su amigo. Antes de irse, le dirigió una sonrisa a la muchacha, como un desafío, como una indirecta. Y el segundo, al salir, hizo señas de que esperaba una llamada. La puerta se cerró de golpe. Hubo silencio en la habitación. Hae Soo-yoon observó las espaldas de los que se marchaban. Había una mezcla de sorpresa, irritación y cansancio en su rostro. Suspirando, ella todavía preguntó cómo se sentía Ji-suk, pero él se limitó a inclinar la cabeza con una media sonrisa pícara. El chico preguntó con cierta irritación: ¿quería contactar al joven que le dio su número de teléfono? La niña abrió mucho los ojos y se quedó congelada. Ella no entendió de qué se trataba la conversación. El personaje principal sonrió con ironía y repitió lentamente el mismo gesto de tocar la campana, como por accidente. Pero es suficientemente claro para dejarlo claro. El Dr. Yoon recordó la tarjeta de presentación. Ella dijo que no iba a llamar. La decisión fue clara. El paciente extendió su mano. Pidió devolver la tarjeta. Y añadió: es mejor ir con él, no tiene sentido perder el tiempo en tonterías. La niña reaccionó bruscamente. Me recordó los límites profesionales. Un paciente sigue siendo un paciente y un médico no organiza almuerzos con sus pacientes. Pero él no retrocedió. Dijo que el encuentro personal también es parte del trabajo. Luego sugirió llamarlo una razón de negocios. Jun frunció el ceño. El comportamiento parecía obsesivo. El tipo parecía estar poniendo a prueba su paciencia, ampliando cada vez más la línea invisible de lo permitido. Un pensamiento cruzó por mi cabeza. La vida transcurre sin problemas, pero como si estuviera en un círculo. Como estos engranajes, giran, brillan, pero no tienen ningún significado. El corazón latía con un ritmo ansioso. De repente me vino un pensamiento a la mente. ¿Por qué hace todo esto? Es como si un hilo invisible estuviera tirando de ella. Rojo, peligroso, delgado. La muchacha le entregó la tarjeta de visita en silencio, evitando su mirada. Fue como si algo se rompiera en mi pecho, como si ella no me estuviera entregando una tarjeta, sino una pieza de control. El chico inmediatamente apretó la tarjeta y sonrió. Había un triunfo travieso en sus ojos. Es como si acabara de ganar una batalla, de lo cual nadie sabía nada. Las mejillas de la niña se sonrojaron y sus cejas se fruncieron.
La indignación mezclada con desconfianza iluminó sus ojos. Era como si estuviera intentando contener la tormenta. Apenas. Hye Soo-jun murmuró en voz baja que volvería a trabajar, pero no perdió la oportunidad. Le entregó una nueva tarjeta con calma, como si así hubiera sido. La niña levantó las cejas con perplejidad, y ella preguntó con sospecha qué era. La respuesta fue breve, sin emoción. Nombre y cargo. Las palabras sí o estaban claramente impresas sobre un fondo blanco. Todo dentro de mí se tensó. Ya no era solo un coqueteo o un juego, era un recordatorio de poder. El chico aclaró que los médicos tienen días libres. Quizás este día sea el indicado. Había un matiz de insinuación en su voz. La niña respondió con dureza. Sí, se está recuperando rápidamente. Es necesario realizar pruebas repetidas. De repente Jun cerró los ojos. El sol brillaba directamente en su rostro. El hombre asintió. Y como por casualidad sugirió repetir las reuniones más a menudo. Con el pretexto de las pruebas. Él bloqueó la luz con la palma de su mano, proyectando una suave sombra sobre ella. La garganta de la niña estaba seca. Tuve que tragar saliva. El momento se prolongó. El silencio se rompió con el sonido de una campana, rompiendo bruscamente la frágil sombra que colgaba entre ellos. Disculpándose, la doctora Jun se dio la espalda y respondió. En el otro extremo hay un colega. Había un asunto urgente. Requiere decisión y concentración inmediata. La niña aclaró la hora de la operación y trató de ajustar el horario. Ella observaba al paciente con el rabillo del ojo, notando cada movimiento. Colgó y no tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando escuchó una voz. El tipo le preguntó con calma pero de forma insinuante si estaba sobrecargada. Jun se sentó a su lado. Ella dijo que era solo un trabajo. Llamada importante. El almuerzo no está en horario. Como todo en este hospital, donde la paz es solo un sueño. El paciente se rió entre dientes. Dicen que tiene una carga de trabajo importante. La niña asintió. Dicho esto, aquí los errores no se perdonan. El sol me cegaba los ojos y mi piel ardía. Jun frunció el ceño y se cubrió las cejas con la mano. Pero la luz solo se hizo más fuerte. De repente la sombra de alguien apareció ante mis ojos. La palma bloqueó la luz. Todo se repetía, como si hablara no con palabras, sino con acciones. Había demasiado oculto en ese silencio. Ji-suk aceptó someterse a pruebas y exámenes. Sintió calor en su interior. Él mismo no entendía por qué había cedido, pero no discutió. Él se rió entre dientes y añadió que juntos sería aún mejor. Miró a través de la luz como si supiera que su respuesta no cambiaría nada. Hye Soo-jun se sorprendió de sí misma. Anteriormente este tipo de comportamiento era simplemente molesto. Pero ahora la sensación era distinta. Era como si atrajera en lugar de repeler. Los dedos del niño apenas tocaron la mano de Jun. La piel respondió con un cálido escalofrío, como si una corriente eléctrica corriera por las venas. El aire a mi alrededor se volvió más denso y el corazón se volvió incontrolable. El silencio se prolongó. Du-shik lo rompió con una frase sobre cómo, dado que se canceló el almuerzo, tal vez también el desayuno. Una sonrisa cruzó sus labios y no apartó la mirada. Jun murmuró que el desayuno no era la peor opción. Pero pasó por mi mente. Cada acercamiento es más profundo. La niña se levantó y se despidió. Dijo que tenía prisa por ver a otros pacientes. Él simplemente la siguió en silencio con una mirada pensativa. La puerta hizo clic detrás de mí. Los dedos todavía agarraban el bolígrafo. Era como si el cuerpo no tuviera prisa por desprenderse de la escena que quedaba al otro lado. El pasillo me recibió con frescura. Los susurros a mis espaldas se hicieron más fuertes. Los rumores parecieron surgir de la nada. Pegajosas, persistentes, se aferraron a los escalones. Jun escuchó una voz familiar y se dio la vuelta con un vaso de papel en la mano. Su compañera de cuarto corrió hacia ella, con el rostro lleno de preocupación y curiosidad. Una amiga le recordó que el personaje principal no estaba de servicio hoy. Dijo que no le sorprendería que todo fuera nuevamente por culpa del Dr. Kim. Sejeon estaba frente a la máquina, eligiendo un café. Y ella se quejaba de que no había paz en ese hospital. Y la gente se ha olvidado de los límites y el respeto. Había una taza dentro de la máquina, en el que caía un fino chorro de café caliente. El vapor de la bebida subía lentamente hacia arriba, llenando el aire de aroma. La amiga se giró con café en la mano y me lanzó una mirada penetrante. Me recordó el informe no presentado sobre el experimento. Fue como si me hubiera pillado olvidadizo deliberadamente. La heroína se quedó congelada con cara de confusión.
Su mirada se movía a su alrededor. Las palabras sobre el informe salieron inesperadamente. Sinceramente no recordaba de qué estaban hablando. Jun pensó en ello. Ante mis ojos apareció el momento en el que ella prometió hacer un informe. ¿Y con qué seguridad asintió en respuesta, sin siquiera escribir un recordatorio? Tomando un sorbo de la bebida caliente, la niña sonrió con culpa. Ella admitió que se le había olvidado. Intenté bromear para suavizar la culpa. Amigo, sin mirar hacia otro lado. Dijo con envidia que Jun siempre luce fresco. Ni siquiera el cansancio parece afectar su rostro ni su estado de ánimo. El silencio reinaba en el banco del pasillo. Sejeon entrecerrando los ojos. Ella contó el rumor sobre una extraña cercanía con una paciente rica y su amiga. Su colega la empujó ligeramente con el codo, insinuando lo obvio. La heroína inmediatamente comenzó a negar, pero la expresión de su rostro reveló la verdad. Jun intentó reírse, pero por dentro dudaba de sí misma. En mi mente cruzó rápidamente el pensamiento de que realmente algo estaba pasando entre ellos. Y da miedo. Las palabras de su padre volvieron a su mente. El deseo de convertirse en un gran médico. Los sentimientos personales siempre vienen en último lugar. O completamente fuera de plan. Un amigo me llamó y me devolvió a la realidad. Noté que Hai-Su se mordió el labio otra vez. Ese mismo hábito del que no puedes deshacerte. Una sonrisa avergonzada apareció en su rostro. Las comisuras de sus labios temblaron y sus ojos evitaron su mirada. Dentro hay una ligera tensión y miedo a ser descubierto. Mis dedos se deslizaron hasta mis labios por sí solos. Todo dentro de mí se tensó, y el recuerdo se encendió con fuerza. Era como si el cuerpo recordara antes que la mente. Sobre la cámara blanca, lista de síntomas. Y una voz intentando sonar segura. Mientras Jun hacía preguntas sobre su salud, el paciente señaló tranquilamente con el dedo la comisura de sus labios. Exactamente donde había estado su mano justo antes. El gesto fue lacónico, pero me produjo escalofríos. Ji-seok extendió su palma hacia adelante, lentamente como para comprobar si iba a retroceder. Este movimiento fue mucho más que un simple gesto. Los dedos del chico se deslizaron cuidadosamente sobre sus labios. El movimiento fue inesperado, pero terriblemente suave. La mano todavía colgaba entre ellos. El Dr. Jun no tuvo tiempo de inmutarse. Ella simplemente se quedó sentada allí, congelada, como si no entendiera. ¿Cómo pudo ella permitir que esto sucediera? Una sonrisa cruzó el rostro de Ji-suk. La mirada es astuta y tenaz. Irónicamente aconsejó no deshacerse del hábito. Este es su momento más destacado. En el presente, ella estaba mirando a su amiga. La voz sonaba tensa. Dijo que era como si le fuera imposible respirar a su lado. Sejong preguntó de nuevo, aclarando. La niña asintió. Así es imposible mantener el control con él. Es como si estuviera bloqueando el aire. Los dedos agarraron con fuerza el cristal cálido. Todo dentro empezó a temblar. Dijo que le recordaba el peligro, como la falta de oxígeno, aterradora y tentadora. Me vinieron a la mente la mirada y la voz del chico, cuando llamó para comer algo rico. En ese momento todo parecía extrañamente cálido, casi acogedor, como un sueño. Jun levantó la palma de la mano como si estuviera levantando un muro invisible. Su rostro se volvió frío y su voz estaba teñida de irritación. Ella estaba cansada de poner excusas. Sejeon tomó un sorbo de su café con una sonrisa. Ella dijo que ni siquiera tuvo tiempo de preguntar y que ya estaba sonrojada. Y sí, el tipo es simplemente testosterona andante. Agregó que había oído hablar de su empresa. Abierto sobre dinero sucio del WS Group. Ji-suk salió tan rápido que resultó sospechoso. Jun se rió entre dientes. Ella pensó que no era la única que estaba pasando por pensamientos similares. Me levanté del banco. Ella sacudió su bata y se alejó caminando con confianza. El deber me llamaba, y mis pensamientos todavía giraban en torno a la conversación de la mañana. Sejeon agitó la mano y gritó una última vez, para que mi amigo tuviera cuidado con los depredadores en la carretera. La voz sonaba alegre, pero con un matiz sutil. Jun caminó por el pasillo y respondió mentalmente que solo había un tigre allí. Y es precisamente a él a quien ella necesita vigilar. Se oyeron pasos en el silencio. Era como si cada golpe resonara en mi cabeza. El vacío que nos rodeaba solo incrementaba la sensación de soledad y de ansiosa anticipación. De repente sonó el teléfono. La luz estalló fuera de la bolsa. La muchacha bajó bruscamente la mirada. Su corazón temblaba de sorpresa. Ella sacó su teléfono móvil de su bolso.
En la pantalla apareció un breve mensaje de un número desconocido. Fue como si algo dentro de mí se hubiera roto por la ansiedad. ¿Quién es este extraño?, preguntó qué estaba haciendo la niña ahora. Los labios presionados en una fina línea. Sus dedos apretaron con más fuerza el teléfono. Los pensamientos se precipitaron como pájaros asustados. Hesuyun miró la pantalla. Ella suspiró y dejó caer los hombros. Todo dentro de ella se tensaba, como si incluso sus dedos se negaran a soltar el teléfono. Se dio un golpecito en la frente y mentalmente se ordenó olvidarse de él. Cuanto más aguantes, más tranquilo estarás. Solo espero que no volvamos a cruzarnos. Las comparaciones daban vueltas en mi cabeza. Es como si fuera un perrito que vino corriendo al oír un silbido. El paciente lo eligió él mismo. Y ahora todos los chismes son solo sobre esto. La niña apretó su bolso con más fuerza. Se dijo a sí misma que debía olvidarlo. Es solo una coincidencia. Lo inventé todo y lo confundí todo. Es mejor no obsesionarse con ello. Pero el pensamiento no me abandonaba. Todo vuelve a él otra vez. Aunque la heroína intenta con todas sus fuerzas evitarlo, Hesuyun exhaló y se obligó a sonreír. Supongo que me equivoqué por completo. Es mejor no alterarse, es más importante la calma. Cuando pasé por la recepción, escuché murmullos detrás de mí. La gente estaba hablando entre sí, y en esos susurros se podía escuchar su nombre y el número de su habitación. La mirada de la niña se posó en el cartel. Habitación 806. El corazón empezó a latir más rápido. Mis palmas estaban sudorosas y mis labios estaban secos. La sonrisa desapareció inmediatamente de su rostro. Las cejas se fruncieron y la mirada se volvió espinosa. Pensamientos llenos de ansiedad nuevamente. ¿Y si no fuera tan sencillo? La niña hizo una mueca. La frente está fruncida y la respiración es entrecortada. Una irritación no invitada parecía hervir bajo la piel sin encontrar salida. Había una frialdad en su voz. Ella pidió llamar a la enfermera, no a ella. Para tomar pastillas. Ni una gota de ganas de continuar la conversación. El chico respondió que las pastillas ya habían sido tomadas. Su mirada se deslizó de abajo a arriba, y una media sonrisa muy familiar acechaba en las comisuras de sus labios. La pregunta sonaba incierta. La muchacha intentó comprender por qué él esperaba entonces. La pantalla brillaba tenuemente. El dedo se mantuvo sobre el botón. Me quedó claro de dónde venía el mensaje que me había estado preocupando todo el día. Ji-seok llamó para visitarlo. No como médico. Las palabras temblaron en el aire dejando un sabor a confusión e irritación. Los dedos de Jun se apretaron alrededor de la correa. La irritación se hizo evidente. Los límites de lo permisible se estaban desmoronando. El tipo me estaba poniendo de los nervios. Una sonrisa maliciosa cruzó los labios de Ji-seok. Preguntó inocentemente. ¿No es la tarde ideal para pasear con un chico? La indirecta era demasiado transparente. Una pausa quedó suspendida en el aire. Estaba buscando confirmación. ¿Por qué la niña sigue en el hospital en este momento? El silencio llenó el aire. Jun se quedó allí sin saber qué decir. El mayor sonrió, como si ya lo supiera todo y solo estuviera esperando la confirmación. Los labios temblaron con moderación. La niña exhaló y dijo tranquilamente que le iba a tomar la temperatura. La frialdad permaneció en su voz. Jun rebuscó en el cajón con cara sombría, como si estuviera concentrada en el trabajo. Pero el movimiento de su mano delataba que su humor empeoraba a cada segundo. El chico preguntó con una sonrisa. ¿Realmente te extrañaba tanto que decidió visitarte? Lo dijo en tono de broma, pero sonaba demasiado seguro. Las palabras de Jun sobre la indecencia sonaron severas, pero la respuesta fue suave y audaz, como si ni siquiera hubiera empezado todavía. El tono es casi juguetón. El chico de repente preguntó por la edad. Sintió una opresión en el estómago. La pregunta la tomó por sorpresa. El rostro no delataba nada. Pero el número de pensamientos se duplicó. Hesuyun respondió evasivamente, tratando de mantener mi voz uniforme. Pero mi mirada aún se deslizó hacia su sonrisa, tratando de averiguar qué es lo que el paciente quiere decir. La voz del chico sonaba pensativa. Admitió que era interesante, así como muchas otras cosas. El aire parecía estar lleno de algo perturbador. La doctora Jun repitió que tomaría la temperatura, pero la voz sonaba insegura. Mis pensamientos ya estaban divagando en una dirección que no era en absoluto médica. Ji-suk admitió nuevamente que estaba interesado en la chica. Habló con calma, con la misma mirada. Es como si hubiera tomado hace mucho tiempo la decisión de observar y esperar. El termómetro tocó las 100.
Sus mejillas se sonrojaron, al igual que las yemas de sus dedos. Todo en mi interior parecía encogerse. La ansiedad crecía sin razón aparente. La mirada era demasiado atenta. Quemado desde dentro. Jun se sacudió bruscamente como si se diera cuenta de que un segundo más y perdería el control de sí misma. El chico asoció la edad con el pasado y añadió que probablemente tenía más de 30 años. Los labios de Jun temblaron, pero su ira estaba contenida. Ji-suk preguntó si había novio. La niña me ordenó secamente que permaneciera en silencio y no me moviera mientras me medían la presión arterial. Añadió inmediatamente que con una agenda tan ocupada no es posible que tenga tiempo para citas. Apretando los dientes, Jun respondió que era un asunto personal, no permitir que se muestre la debilidad. Los ojos se dirigieron hacia arriba y el corazón latió más rápido. Él simplemente rió con una sonrisa satisfecha. El chico se rió entre dientes y comentó que era poco probable que ella nunca hubiera experimentado algo así. Había un subtexto en su voz y una insolencia en sus ojos. Jun reaccionó bruscamente. Le pregunté por qué, dada su edad, todavía no estaba casado. Ji-suk se rió entre dientes. Habiendo dicho eso, la niña finalmente se interesó en aprender más información sobre él. La heroína soltó una frase que no hacía falta contestar. En respuesta, se inclinó ligeramente hacia adelante y señaló con calma que la pregunta ya había sido formulada. Jun dijo bruscamente que ahora entendía por qué no tenía esposa. Corregido. No solo no me casé, sino que no pude. El chico sonrió. Dijo que al principio pensó que ella estaba perdiendo el ritmo. Pero ahora lo entiendo. Piensa rápido y capta las cosas sobre la marcha. Los datos resultaron normales. La vía intravenosa funcionaba. Pero la calma solo quedó en el papel. Una ansiedad incomprensible bullía en mi interior. Ella agarró la tableta y se alejó con firmeza. Las palabras quedaron sin decir. Pero los pasos indicaban que la conversación había terminado para ella. Desde que apareció Ji-suk, mi cabeza ha sido un caos. El orden habitual estaba a punto de reventar. Cada vez convertía el hospital en un completo desastre. Incluso un simple control parecía un juego de supervivencia. El sol de la mañana se estaba abriendo paso a través del denso follaje, llenando el silencio con el canto de los pájaros y un ligero destello de luz en las ramas verdes. La niña se cubrió los ojos del sol brillante, mirando hacia arriba a regañadientes. Su rostro era una mezcla de cansancio y reflexión. Ella caminó lentamente más allá de las puertas de cristal, apretando un pañuelo contra su pecho. Cada paso fue un esfuerzo. Fue como si estuviera caminando a través de los recuerdos. Había una urna con cenizas y una fotografía en el estante. La mano tembló, extendido hacia adelante, como si quisiera tocar a alguien que solo quedó en el recuerdo. Un recuerdo iluminó el rostro de la niña. La foto mostraba una sonrisa feliz, pero ahora la miraban con triste ternura. Jun se quedó paralizado junto a la urna como si buscara las palabras. Prometí venir más a menudo hace mucho tiempo, pero la realidad siempre se interpuso en el camino del cumplimiento de la promesa. En sus manos sostenía un ramo de fresias brillantes. Quise traerlos, pero la prohibición no lo permitió. Incluso en las cosas pequeñas tuve que contener mis sentimientos. Recordé cómo mi hermana me aconsejó que eligiera una profesión fácil. Pero incluso entonces, la vida en el hospital parecía insoportablemente difícil. La heroína se puso en cuclillas, presionando suavemente las flores. El silencio era pesado, así como el pensamiento de que ya nada se puede cambiar. Aquellas palabras que antes nos irritaban eran ahora el único consuelo para nuestra heroína. Una cara traviesa apareció ante mis ojos. Seguro, amable, cariñoso. Esta fe permanece en ella aún ahora, a través del dolor y los años. De repente todo se volvió oscuro. Gritos, sangre, golpes. Hay un accidente ante mis ojos, y dentro hay vacío y silencio resonante. El camión se pasó un semáforo en rojo y la chocó. El horror quedó congelado en sus ojos, y el sonido del golpe recorrió todo el cuerpo, como si todo se hubiera roto. Jun apretó el ramo tratando de no llorar, pero las lágrimas fluyeron solas. Era imposible contener lo que estallaba desde dentro. Ante el vacío ella susurró que mi hermana era el sentido de mi vida. Ella me rogó que la perdonara y que no la dejara ir del todo. La espalda inestable se adentró en la luz blanca, como si se disolviera en ella. Cada paso era una silenciosa súplica de apoyo. La palabra hermana se escapó en un susurro. Jun no pudo aguantar más y rogó que alguien estuviera allí en ese silencio. Las lágrimas volvieron a brotar cuando mi mirada se posó en el ramo. El dolor regresó con renovada fuerza,
como si recién hubiera comenzado. La niña no sabía a dónde ir. Si no a ella, entonces ¿a dónde ahora? ¿Quién aceptará y tranquilizará cuando el mundo entero haya desaparecido? Las gotas caían por las ventanas y corrían por los cristales. El silencio se llenó con los sonidos de la lluvia y la frescura de la tarde. La luz brilló en la oscuridad. Ji-seok se quedó parado frente a la ventana sin moverse, con pesadez en los ojos. Estaban enumerados en el expediente. Padre Santé, madre muerta, hermana que murió en un accidente. La verdad salió a la luz y tal vez no hubo perdón. Había una pregunta silenciosa en mi interior. ¿Será feliz cuando descubra la verdad? ¿O te odiará por tu silencio y todos los años desperdiciados? Si no hay perdón, no hay alegría. Solo quedará el vacío y el pensamiento de que todo fue en vano. El silencio de la habitación solo lo interrumpía el tic-tac del reloj. El tiempo avanzó lentamente, como si presagiara algo alarmante. Todo dentro de mí se tensó. Sonó una señal apagada. El tipo agarró el teléfono cuando escuchó la vibración. Las comisuras de sus labios se crisparon en señal de sorpresa. En ese momento, un nombre iluminó la pantalla. Jun Hai-soo. Mi corazón se hundió. Un mensaje apareció en la pantalla. Miró más de cerca. La niña pidió ayuda. Ella escribió que estaba en problemas. Todo alrededor se oscureció. El sonido de alerta golpeó como un martillo. Chae Ji-suk se quedó congelado, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Un mensaje de alarma apareció en la pantalla y empezó a llover a cántaros. Se lanzó hacia adelante y agarró su abrigo. Solo hay un pensamiento. Algo le pasó a Jun. Y no hay tiempo para dudar ni un segundo. Las zapatillas del hospital cayeron al suelo con un ruido sordo. El chico se apresuró, sin sentir ningún dolor. Había una cosa que golpeaba mi cabeza. Necesitamos encontrar, llegar a tiempo, ayuda. El nuevo mensaje lo remató. Que los autobuses y taxis no circulan. Ella permanece parada allí sola bajo la lluvia. El pánico se apoderó de Ji-seok, como si el tiempo hubiera desaparecido. Dientes apretados por la ira. El dolor en mi cuello era más fuerte que de costumbre. Pero él siguió preparándose. No pude permanecer inactivo. La llamada finalizó con un pitido. No hubo respuesta, ella no contestó el teléfono. Mi corazón se hundió. Los dedos presionaron convulsivamente el botón una y otra vez. Llovió a cántaros. El tipo se quedó junto a la ventana como si esperara una señal. De repente todo se paralizó. Solo estaba él, el teléfono y el ruido detrás del cristal. El pensamiento apareció en mi mente. Lo más probable es que la niña se lo haya enviado a la persona equivocada. Solo una coincidencia. Pero el corazón todavía no quería creer en este error. La mano agarró el abrigo con más fuerza. La determinación se escuchó a través del rugido de la lluvia. Ji-suk no sabía dónde estaba. Pero una cosa está clara. No podemos esperar más. El paciente abrió el cajón bruscamente, agarrando firmemente el mango, como si fuera a conseguir algo importante y escondido desde hacía mucho tiempo. Estaba de pie, en pijama de hospital, con un teléfono en una mano y un abrigo negro en la otra, preparándose para salir a pesar del cuello vendado. Ji-suk miró hacia arriba, deteniéndose en la vía intravenosa, con la mirada tensa, recordando sus palabras. El doctor Jun dio una severa advertencia. La aguja no debe ser retirada bajo ninguna circunstancia. La voz no dejó lugar a dudas. Me quedé allí intentando pasar. El tipo le rogó mentalmente que simplemente respondiera. Prometió venir él mismo o llamar un coche, sin retirar la aguja de la mano. La voz en el teléfono sonó inesperada. Ji-suk se quedó congelado, mirando la pantalla con miedo. Parecía que nunca volvería a coger el teléfono. Las gotas golpeaban la ventana. Había un documento abierto sobre la mesa. Contenía toda la información sobre el personaje principal. Y a su lado había un tanque vacío. La niña sostuvo el teléfono cerca de su oído, tratando de ordenar mis pensamientos. Y ella exhaló en voz baja una disculpa, bajando la mirada. Jun tuvo dificultad para encontrar las palabras, admitiendo que estaba equivocado. Los mensajes no deberían haber sido enviados. El chico escuchó en silencio, manteniendo la expresión baja, mientras sostenía firmemente la lata en su mano, como para no decir demasiado. Sonaba seco. Una pregunta inquietante. Le pregunté dónde estaba. La niña estaba confundida y preguntó de nuevo. La pregunta parecía quedar suspendida en el aire. El chico repitió seriamente, incluso tenso. La propia Jun dijo que no había transporte cerca. La mirada de la heroína se abrió de par en par en estado de shock.
Mi respiración se volvió trabajosa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿De verdad viene? Presa del pánico, un pensamiento cruzó por mi mente. Después de todo, ni autobuses ni taxis llegan allí. Si Ji-suk ya está en camino, significa que ha decidido algo. ¿Pero qué exactamente? Agarrando convulsivamente el cinturón, la niña intentó mantener la calma. Garantía. Todo está bien, ya la recogieron. Un suspiro de alivio se escapó involuntariamente. Ella respiró hondo, pero la tensión no cedió. Jun agarró el dobladillo de su vestido. Sus dedos temblaban. Se disculpó nuevamente y agregó que normalmente no comete errores. Dijo que accidentalmente se encontró con un viejo amigo en el camino. Él se ofreció a llevarme, y ahora viajan juntos hacia Seúl. Ji-suk se hundió en el sofá, inclinándose lentamente hacia atrás. Era difícil creer que no había estado en Seúl todo este tiempo. La niña mencionó a Yeonjine como el propósito de su viaje, tirándolo de pasada, como si el asunto fuese insignificante y no valiera la pena discutirlo. Un tenso silencio cayó entre ellos. Las miradas se desviaron hacia un lado. Sus rostros permanecieron tranquilos, pero sus pensamientos estaban en caos. Afuera la lluvia estaba arreciando. Jun agarró el dobladillo de su vestido. El tipo se sentó en silencio junto a la ventana mirando la noche, sin darme cuenta de cómo las gotas caían por el vaso. Una voz cansada rompió el silencio. La heroína le agradeció sinceramente su preocupación. Después de escuchar estas palabras, Ji-seok se estremeció. Como si no esperara oír algo así. Él exhaló. Tensión aliviada. Se pasó la mano por la cara y miró hacia abajo. Los dedos tocaron la frente. Una sombra de una sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios. El chico habló sobre la deuda, y sin esperar respuesta, colgó. Jun no tuvo tiempo de comprender exactamente qué era lo que lo había molestado tanto. Ella todavía sostenía el teléfono, tratando de comprender lo que había oído. El amigo detrás del volante frunció ligeramente el ceño. Detectar un cambio en el estado de ánimo del pasajero. El chico sonrió levemente ante la mención del nombre de Ji-suk. Miró a la muchacha con interés. Jun asintió en silencio, admitiendo que le había enviado el mensaje por error. El silencio reinaba en la cabina, perturbado únicamente por los sonidos de la lluvia fuera del cristal. La idea de conocer a Lee Do-hyun no me abandonaba. Todo parecía demasiado extraño. La última reunión tuvo lugar en una sala de hospital, y ahora se cruzaron de nuevo en el columbario. Las cenizas de la hermana reposaron allí. La coincidencia parecía terriblemente inverosímil. Los dientes apretaron el labio inferior. La idea de decir dónde vivía parecía demasiado arriesgada. La niña de repente pidió que la detuvieran no en su casa, sino justo en el hospital. La voz sonaba tranquila, pero sus ojos se movían a su alrededor, como si estuviera comprobando su reacción. El chico frunció el ceño. Tarde, lluvia, petición extraña. La ansiedad empezó a crecer en mi interior, como si todo lo que estaba sucediendo fuera parte de algo más grande que él desconocía. Jun dijo con confianza. Fue en el hospital donde pasó la mayor parte de su vida. Siempre estuve ocupado. No me quedaba tiempo para mí en absoluto. El chico estaba un poco sorprendido. La mirada se detuvo por un segundo. Pero él no discutió. Él simplemente asintió, dándole completa libertad de elección. Giró el volante y las comisuras de sus labios se crisparon. El rostro se volvió extrañamente tranquilo, demasiado confiado, como un maníaco que sabía de antemano hacia dónde iba todo. Los tacones sucios golpeaban ruidosamente sobre las baldosas, rompiendo el silencio. Los pasos fueron decisivos, pero el frío en mis dedos me delató. Estaba empapado hasta los huesos. Los dedos apretaban convulsivamente la tela. Sentí un ligero escalofrío en la piel, dejando atrás una sensación de frialdad y ansiedad. El cuerpo se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Jun se resbaló. El equilibrio se ha alterado. Los dedos se deslizaron y quedaron atrapados en la tela. Todo en el cuerpo se congeló al borde de caer. De repente, las manos de Ji-seok lograron agarrarlo por la cintura. El cuerpo se hundió suavemente en los brazos, y quedó claro, estaba cerca. El chico no apartó la mirada. No hay sorpresa ni shock en su rostro, solo alarma. Y su mirada tembló. Mi respiración era agitada y mi corazón latía salvajemente. El paciente, sonriendo levemente, recogió a Jun en sus brazos. Observé con atención. Era como si buscara una confirmación de que ella definitivamente estaba bien. La niña estaba confundida. Ella logró decir una breve confirmación, como si no estuviera segura. La mirada tembló, y había sorpresa en su voz.
Ji Seok simplemente sonrió levemente. Las comisuras de sus labios se crisparon. Pero había algo más detrás de esa sonrisa. Ternura tranquila, segura y obstinada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El zapato se me resbaló del pie. Pero eso no arruinó la magia del momento. El chico la cargó en sus brazos, sin prisas, como si atesorara cada segundo. Había calidez en la voz. Él admitió que la extrañaba, incluso demasiado. Las fosas nasales de la niña captaron el fuerte olor a alcohol. El aroma pesado y desconocido me confundió y me hizo desconfiar. Surgió una sensación sorda de inquietud, pero de repente otro rastro se congeló en el aire. Rico, empalagoso, con una nota asesina de perfume de mujer. Mi pecho se apretó. Una voz seca y decidida sonó en la oscuridad. Una petición silenciosa que sonó como una sentencia. Jun dijo que lo bajaras. Ji Seok se quedó paralizado por la sorpresa, escuchando su petición de dejarla ir. La mirada se volvió confusa. No entendí exactamente qué me dolía, pero el olor del perfume lo explicaba todo sin palabras. Él ignoró la solicitud, y entrecerrando los ojos susurró una advertencia. «No te muevas, se caerá». La voz sonaba tranquila pero desafiante. La niña exhaló con esfuerzo. Dijo que solo fue un momento de mareo. Mis pensamientos estaban confusos. El cuerpo estaba cediendo por la debilidad. Los dos caminaron por el pasillo vacío. Jun se presionó contra su pecho, su pierna desnuda temblando. Cuando le preguntaron por la vía intravenosa, el chico respondió con calma que la tiró sin hacer ningún ruido. Ji Seok llevó a la niña a la sala de descanso del turno de noche. La habitación estaba en silencio, con luz suave, y parecía oculto a las miradas indiscretas. El abrigo cayó suavemente sobre sus piernas, cubriendo su figura temblorosa. La niña estaba sentada en la cama. Los ojos estaban muy abiertos y los labios ligeramente separados. La confusión no se puede ocultar. La habitación estaba destinada únicamente al personal de noche. No era posible romper las reglas, pero ya no quedaban fuerzas para oponerse. El cuerpo pedía descanso, pero la mente estaba en silencio. La heroína levantó la vista y preguntó apenas en voz alta por qué hacía todo aquello. La pregunta quedó en el aire, haciendo que la mirada del chico se desvíe hacia su rostro por un momento. Fue como si algo hubiera cambiado en mi interior. Él miró hacia otro lado, perdido en sus pensamientos. Era como si estuviera tratando de encontrar la respuesta a su pregunta. El dedo tocó ligeramente la superficie de madera. El sonido de unos golpes resonó en el silencio. Ji Seok miró de reojo y dijo que él mismo no puede encontrar la respuesta a la pregunta. La confesión del chico lo dejó atónito. Solo el toque de Jun no le causó ningún rechazo. Estas palabras sonaron casi como una revelación y me encogieron el corazón. Se quedó congelada con el abrigo en las manos, confundido y desconcertado por las palabras del paciente, sin saber cómo reaccionar. Los pensamientos corrían acelerados y la respiración se volvía irregular. Ji-suk se rió entre dientes. Era como si la estuviera confundiendo deliberadamente, jugando en la fina línea entre la seriedad y el humor. Disfruté de la confusión en su mirada, como si lo resumiera. El tipo hablaba con una confianza depredadora, como si ya lo tuviera todo decidido. La voz sonaba tranquila, pero había en él una persistencia interior. La mirada de Yue se congeló en el rostro de su interlocutor. Los labios se separaron levemente y la excitación creció en el pecho. El pánico hizo difícil concentrarse y comprender lo que había sucedido. El paciente se giró con suave confianza. El paso era ligero, pero dejó tras de sí un rastro alarmante. Había una sensación de secreto y misterio en el aire. Las palabras de despedida sonaron casi como un juramento. La parte trasera desapareció en la oscuridad, pero su voz sonaba en mi cabeza, como si todavía estuviera allí. La mirada vacía se detuvo en la pared. Mis pensamientos estaban confusos. El cuerpo no obedeció. Era como si todo lo que estaba sucediendo no le concerniera a Jun. Es como si otra persona hubiera tomado la decisión. El pensamiento más absurdo le vino a la cabeza. ¿Qué pasaría si un tigre la mordiera? De lo contrario, ¿de dónde viene esta locura? Calor en el pecho y una sensación como si el mundo se hubiera vuelto de alguna manera irreal. Los primeros rayos del sol se colaban por una rendija entre las cortinas. La habitación se llenó de silencio, en que se mezclan la mañana, la ansiedad y los ecos de los pensamientos nocturnos. Había un termo en el sofá al lado de una bolsa beige. Jun ya había llegado hasta el paciente y había dispuesto cuidadosamente las cosas. La mujer estaba de pie,
con una túnica y el ceño fruncido. Ella dijo que estaba bien gracias a Ji-suk. La voz sonaba tranquila, pero el cansancio del turno de noche era visible en sus ojos. La miró un poco más de lo habitual. Las comisuras de sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. Las entrañas de Jun estaban hirviendo. Fue como si hubiera perdido otra vez en alguna discusión invisible. La tensión la atrapó y no le permitió respirar. El hombre les recordó con calma su deuda y les sugirió que regresaran al punto donde la habían dejado. La niña exhaló, se rascó la cabeza y miró hacia otro lado. Una media sonrisa pícara se dibujó en el rostro del chico. Un brillo travieso apareció en sus ojos. Era evidente que disfrutaba de la situación y que estaba aumentando deliberadamente la tensión entre ellos. La voz del paciente se hizo más suave. Una sonrisa es más peligrosa. Insinuó que podría pedir algo inesperado. La muchacha se estremeció después de estas palabras. Entonces me vino a la mente un pensamiento. Era hora de cambiar de tema. De lo contrario, esta conversación irá demasiado lejos, donde comienza el verdadero pánico. Jun suspiró. Mi mirada se posó en el guión. La portada me pareció extrañamente familiar. El nombre del autor causó un ligero shock. ¿Podría ser realmente el mismo director? El médico se quedó paralizado de repente, escuchando un nombre familiar. Lee Ji-jeon. La cara se estiró en señal de sorpresa. El paciente miró pensativo las hojas de papel, pasando lentamente el dedo sobre las líneas, como si intentara leer en ellas la respuesta a algo importante y personal. Una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. Él miró hacia arriba, y jugando con la entonación le preguntó si conocía el nombre del director. Parecía demasiado complacido. La niña se relajó un poco. Ella respondió con una sonrisa que él era el único director que conocía. Las películas son divertidas, aunque estúpidas, pero divertido hasta el punto de hacer llorar. Sosteniendo una pila enorme de guiones en sus manos, estirándose, dijo que invirtió en esta película solo por Jun. Lo dijo simplemente, casi perezosamente. Al escuchar las palabras sobre inversión, la niña saltó. Fue como si me hubieran apuñalado con algo afilado. Ella agarró el borde de su bata, y me pusieron en completo shock. Nuestra heroína no entendió por qué lo hizo. En su mente se preguntaba de dónde había surgido de repente tanto interés. No invirtieron dinero así como así. Mi cabeza estaba llena de conjeturas. Todo parecía demasiado extraño. Solo la luz nos salvó de mirar de cerca. Cayendo de la ventana y ocultando la expresión de sus ojos, Ji-seok se inclinó más cerca, con los ojos medio cerrados. Le pregunté si quería escuchar la verdadera razón. La mirada era pesada, casi juguetona. Las mejillas de la niña se pusieron rojas. La mirada se volvió aguda. Jun se apartó bruscamente y dijo que no quería oír nada. Había irritación en su voz. La enfermera entró en la habitación. Dejó una bandeja con comida. La doctora se giró bruscamente y miró a su alrededor. El aire parecía volverse más denso. Ella ya estaba a punto de irse, notando que el tiempo había volado. Me deseó buen provecho y agregó que pasaría a visitarme más tarde. Pero de repente hubo un fuerte ruido en mi estómago. Hubo silencio. Ninguno de los dos sabía cómo reaccionar. El momento se congeló en el aire. Ji-seok se cubrió la boca con la mano, apenas conteniendo la risa. Sus ojos brillaban, y una media sonrisa satisfecha con un dejo de burla apareció en las comisuras de sus labios. El chico no pudo evitar reír, y Jun se sonrojó de vergüenza, enterrando su rostro entre las palmas de las manos como si quisiera desaparecer. La mancha roja en mis mejillas creció. Ella apretó los dientes y cerró los ojos. Sus hombros temblaron de vergüenza. El paciente miró la bandeja, y sonriendo apenas perceptiblemente, la invitó a unirse a él. La voz sonaba suave, casi como una invitación a una cita. Jun se enderezó confundida y bajó la mirada. Una negativa avergonzada escapó de sus labios. Ella intentó parecer profesional, aunque sus mejillas todavía ardían. Se quedó congelado cuando escuchó las palabras de la chica, y volvió su mirada hacia la bolsa que estaba sobre el sofá. Las expectativas no se cumplieron, pero todavía había una ligera esperanza en su voz. Ji-suk miró hacia abajo y dijo que pensaba que ella había traído comida. Quedarse y almorzar con él. Jun hizo una mueca y murmuró «uk». La heroína se dio la vuelta, pero el paso era incierto. Una extraña expresión se congeló en su rostro. Fue como si quisiera explicarse, pero nuevamente se tragó sus palabras. Sus dedos apretaron nerviosamente la tela de su túnica. Jun se puso de pie, tratando de respirar uniformemente,
pero el caos interno se estaba extendiendo por todo su cuerpo, impidiéndote dar un paso decisivo. Ji-seok captó la frase suavemente, terminándolo casi en un susurro. El recordatorio no sonó como un reproche, sino como una petición silenciosa, lleno de esperanza y calidez. El pecho se estremeció. Los párpados se cerraron. La niña exhaló lentamente, como permitiéndome sentir aquello que había estado escondiendo dentro por mucho tiempo. Jun se sentó en la silla baja al lado de la cama, colocando con cuidado el termo sobre tus rodillas y preparándose para abrir la tapa con el movimiento habitual. Los dedos giraron hábilmente el plástico. La tapa hizo clic, y el aroma de algo espeso y sospechosamente empalagoso se extendió por toda la sala. Ji-suk levantó las cejas, y frunciendo el ceño miró hacia adentro con interés, tratando de comprender lo que había dentro. Había una sustancia extraña allí, una masa gris y nublada. Hizo una mueca de dolor. Él retrocedió ante el olor y murmuró con burla y disgusto acerca de la comida para perros. La niña presionó el termo contra su pecho, como si protegiera un tesoro, y ella resentida objetó que era su avena, el más querido y útil. Había confianza en su voz. Ella insistió en que la avena fortalecería el cuerpo, pero la protección no funcionó. Le arrebataron el termo de las manos. El chico lo interceptó fácilmente, apretándolo con confianza en su palma, y comentó casualmente: «Por eso Jun está tan delgada, solo comía estas cosas repugnantes». Él se rió entre dientes y agitó el recipiente ligeramente, como para comprobar lo pegajosa que estaba su comida, y declaró con aires de vencedor que se quedaría con esa porquería. Luego, con rostro serio, mostró solemnemente la bandeja con la comida. Fue como si estuviera imaginando una obra maestra culinaria. Tenía muchos mariscos, verduras y arroz. Escuchar una declaración inesperada. La heroína tembló de indignación y conmoción. Los ojos se abrieron de par en par, y su rostro estaba lleno de pánico y de incomprensión de lo que estaba sucediendo. La cabeza de Ji-seok se inclinó hacia un lado. Una calidez brilló en sus ojos. Sugirió comer juntos, insinuando que con tanta delgadez valdría la pena ganar al menos un poco de peso. La apariencia del edificio del hospital no ocultaba la ira que desgarraba a la niña desde dentro. Su grito y sus insultos resonaron por todo el tejado. La niña cogió la bandeja, y ella dijo firmemente que no quería que algo así volviera a suceder. La voz no sonaba como una petición, sino como una advertencia. Ella se sentó enfrente, agarrando los palos con fuerza. El rostro permaneció serio, pero había una preocupación oculta en sus ojos. El chico estaba haciendo girar un termo en sus manos, observando con interés. Los labios se estiraron en una sonrisa. Preguntó de nuevo qué quería decir. La voz sonaba inocente. La niña respondió directamente. Dicho esto, lo sucedido le sorprendió. Ella no esperaba esto. Ji-seok se rió entre dientes, entrecerrando los ojos. La mirada se volvió lúdica y había un desafío en ella. Disfruté cada momento de incomodidad. Jun impulsivamente levantó la mano para decir algo, pero accidentalmente tocó el cristal. Él cayó, y rápidamente el agua se derramó sobre la mesa. El chorro se extendió por la superficie, goteando por el borde. La mesa estaba colocada encima de las rodillas del paciente, y la fría humedad llegó al pijama del hospital. El paciente miró hacia abajo y frunció el ceño. Las gotas continuaron fluyendo lentamente. Una gran mancha oscura apareció en la camisa. La heroína saltó, tartamudeando de emoción. Las disculpas escaparon de sus labios, pero la voz temblaba, revelando confusión y ansiedad. Ji-seok agitó la mano, restándole importancia al alboroto. El rostro permaneció tranquilo. Era como si la ropa mojada no le molestara en absoluto. Sacudiendo las gotas ligeramente, él dijo que esto sucede. Luego comenzó a desabotonarse la camisa, sin añadir ningún peso al gesto. Debajo de la tela se reveló un relieve en la espalda. La luz caía sobre la piel resaltando cada línea. Este momento se congeló en silencio. Jun se dio la vuelta y sus mejillas se sonrojaron. El corazón latía fuerte. Los pensamientos corrían, y la mirada evitaba obstinadamente la seductora escena, conteniendo la respiración. Parecía como si todo mi cuerpo estuviera en llamas desde dentro. Y una pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Qué está pasando ahora? La voz de Ji-seok me sacó de mi estupor. Él gritó mi nombre y me pidió que me acercara. El rostro permaneció tranquilo, pero había un brillo en sus ojos. El chico ya llevaba una camisa nueva. Dijo que entró agua en la herida. El tono era profesional,
y su mirada todavía permanecía fija en su rostro. Jun se estremeció. Ella saltó de su lugar y casi corrió cerca de la cama. Las miradas se movieron en todas direcciones, tratando de ver el daño. Ella miró el vendaje con concentración y frunciendo el ceño. Los dedos se movieron con cuidado. Ni un solo movimiento innecesario. La cara estaba peligrosamente cerca de su cuello. El aliento tocó la piel. No quedaba ni un centímetro de aire entre ellos. Solo tensión y el rugido de la sangre en los oídos. El paciente la miró sin parpadear. La cara se congeló. Hay fuego en los ojos. El momento duró una eternidad, hasta que las comisuras de sus labios se crisparon. Él sonrió débilmente. Todo salió según lo previsto. La reacción ganadora trajo consigo un placer especial. La niña exhaló. Toqué el pecho. Y ella dijo con alivio que el vendaje estaba bien. La emoción se calmó. Añadió con calma que no era necesario cambiar el vendaje. Había confianza en su voz. Ji-suk se rió entre dientes y bromeó. Que parecía tener miedo. Los ojos brillaron y la expresión de su rostro se volvió burlona. La niña se sorprendió y se quedó congelada. Los labios se movieron, pero no salieron palabras. Dio en el clavo. Jun estaba realmente alarmado. El paciente inclinó la cabeza como si lo estuviera examinando. Él tranquilamente dijo que debería acostumbrarse a esto, porque ahora tendrá que vivir con ello. La heroína estaba confundida. Su frente se frunció y su respiración se volvió entrecortada. No podía entender a dónde me llevaba todo esto. Las mejillas se sonrojaron y los ojos se abrieron. La idea de una continuación era aún más tentadora, de lo que ella podía admitir. Con un movimiento brusco arrebató el termo. Su respiración se aceleró y sus mejillas ardieron. Todo lo que estaba sucediendo me dejó sin aliento. Ella soltó enfadada que se iba. Ella cogió sus cosas y se giró hacia la salida, sin esperar una reacción. Ella agitó su túnica y saltó. Ella pasó rápidamente junto al guardia de seguridad, ignorando su mirada de sorpresa. Ji-seok se rió entre dientes, sin ocultar su placer. Los labios temblaron, los ojos brillaron. Era demasiado fácil de predecir. El guardia no pudo resistirse a hacer una pregunta. Le pregunté en qué estaba pensando el jefe, pero solo hubo silencio como respuesta. El paciente permaneció en silencio, con la mirada fija en un punto. Parecía distante, pero en sus ojos había una tormenta que no dejaba traslucir. Girando lentamente con rostro impasible, él exhaló. El guardia habló de nuevo. Dijo que no sabía qué hacer a continuación. Debería haber consultado con mi jefe antes de tomar cualquier medida. No sabía qué hacer sin una orden. Después de todo, el paso podría haber sido innecesario. El guardia tenía una bolsa en la mano. La mirada del hombre se deslizó sobre él. Los dedos tocaron lentamente los labios, y pensamientos no invitados y perturbadores ya pululaban en mi cabeza. El guardaespaldas entregó un paquete. Hay comida dentro, platos sencillos con carne y verduras. Todo para recuperar fuerzas. El jefe miró severamente y frunció el ceño. Pero él no se marchó. Los ojos permanecieron agudos y la voz contenida. Uno tras otro, los platos aparecieron en la mesa. Todo estaba perfectamente dispuesto. Arroz, carne, verduras. El olor se intensificaba con cada tapa abierta. Un aroma rico flotaba en el aire, cálido y hogareño. Mis ojos se deslizaron hacia la comida. Todo parecía haber sido preparado con cuidado. Ji-suk preguntó quién lo ordenó. La respuesta fue inesperada, insistió el doctor Jun. Para que coma a tiempo y no beba alcohol. La ira brilló en sus ojos. La cara se distorsionó, pero no dijo ni una palabra. Él simplemente exhaló ruidosamente y se sentó a comer. Masticaba lentamente, como resistiéndose. Pero él comió obedientemente, cuchara tras cuchara. El silencio solo acentuó el conflicto interno. El guardia observaba sin interferir. Los pensamientos daban vueltas. Este hombre no es sencillo. Hay más de lo que parece a simple vista. El rostro se puso serio. Los pensamientos pasaron rápidamente. No entendía qué motivaba al jefe, pero sentí que había algo detrás de ello. Traté de distraerme. Se aclaró la garganta y aclaró sus pensamientos. Pero la mirada volvió a la figura en la mesa. Ji-suk se reclinó. Los contenedores de comida estaban completamente vaciados. Golpeó la superficie con los dedos. El cerebro trabajaba clasificando cuadros y frases. Un recuerdo apareció en su cabeza. La pantalla rota de su teléfono. Tantos detalles que no había notado antes. Dijo en voz alta que era un modelo antiguo. Roto. No sabía cuándo ocurrió, pero su corazón se hundió ante esa pequeña cosa.
El guardia asintió como si entendiera. Luego dijo que el señor Che vendría más tarde. Había una nota de cautela en su voz. El rostro de Ji Seok se endureció. Las cejas se juntaron. El estado de ánimo cambió instantáneamente. Ese nombre claramente me afectó. No hubo respuesta. Él simplemente continuó sentado mirando fijamente un punto. En el interior se desataba todo un huracán. En ese momento 3 hombres caminaban juntos, todo en negro. Uno con una sonrisa. El segundo desconfiado. El tercero lo siguió en silencio. Los paparazzi captaron el momento. Los destellos destellan, capturando las escenas, pero no disminuyeron la velocidad. El rubio caminó primero, sonriendo. Una sonrisa satisfecha se dibujó en su rostro. Era como si el mundo ya estuviera a sus pies. Y todo salió según lo previsto. Detrás caminaba un hombre con cabello oscuro, enojado a cada paso. Los dedos están apretados formando puños. Su barbilla estaba tensa y sus ojos ardían de ira. Claramente no compartía la confianza en sí mismo de los demás. La mirada era depredadora. Chasqueó la lengua como si supiera lo que sucedería a continuación. Había una amenaza y determinación en su rostro. Después del incidente comenzaron a extenderse rumores. Hubo rumores de desacuerdos dentro de la empresa. El guardia de seguridad explicó que aparecerían fotógrafos y se irán rápidamente sin interferir. La noticia de la llegada de Chae Hun-seok causó tensión. El nombre del hijo mayor sonaba como un desafío. Incluso el aire en la habitación se volvió más denso con solo mencionarlo. La mandíbula de Ji-suk se apretó. La mirada se oscureció. Estaba claro que tal reunión no entraba en sus planes. El guardia le pidió en voz baja que no cediera ante las provocaciones. Él no permitió que todo se volviera en su contra. No dejes que nadie te llame la atención ni siquiera con la mirada. La mirada sombría y tensa de Ji Seok pareció congelarse. Todo dentro de mí se tensó. Él lo sabía demasiado bien. ¡Qué rápido puede girar en la dirección equivocada! Se formó una fila en el pasillo. Los empleados hicieron una reverencia para saludar al jefe de WAES Group Construction. Y detrás de él, con pasos pesados, caminaba su hijo mayor, mirando fríamente a todos. El protagonista dio un paso adelante y se detuvo justo frente al anciano. La mirada era directa y segura. El tono sonaba tranquilo. Dijo un saludo, inclinándose ligeramente. Los gestos eran lentos. Fue como si Ji Seok estuviera poniendo a prueba la paciencia de su interlocutor. El apretón de manos parecía formal. El chico permaneció tranquilo, pero sus dedos se tensaron involuntariamente. El cuerpo delataba lo que la sonrisa ocultaba. El hombre se acercó sin ocultar su fingida calidez y abrazó fuertemente a su hijo adoptivo. Murmuró que llegar hasta aquí había sido una verdadera prueba. Luego añadió en voz baja: «Acabo de hablar con el detective. La investigación parecía estar congelada. No había pistas. Todo va marcando el paso». El chico miró hacia abajo. Una leve media sonrisa se dibujó en su rostro. Los pensamientos estaban muy lejos de lo dicho. Después de todo, sabía que el asunto se estaba retrasando deliberadamente. Ji Seok asintió con una sonrisa educada. Dijo que todo estaba bien, pero él mismo pensaba en otra cosa. Alguien influyente está claramente encubriendo las huellas del criminal. La voz interior estaba enojada. En un país donde la tasa de detección es del 95%, esto es imposible. El señor Che dijo con moderación que nada da tanta tranquilidad como la confianza de que un ser querido está vivo y bien, aunque sea por poco tiempo. El rostro cambió ligeramente, la voz se hizo más suave. Él confesó cuánto lamenta que su gente no estuviera allí ese día, lo cual podría haber evitado todo. Ji Seok asintió, asumiendo la responsabilidad. Dijo que fue su propia culpa, no lo previó. Mientras tanto, una cámara en la esquina grababa cada uno de sus movimientos. El chico intentó mantener la calma. La voz sonaba segura, pero había en él una ansiedad interior. Prometió tener más cuidado después de ser dado de alta. La disculpa sonó sincera. Admitió que no estaba preparado. Y luego, sin esperar respuesta, hizo una profunda reverencia ante su hermano. Che Hong-seok miró con recelo. Sus labios temblaron ligeramente. La mirada era pesada. Era como si estuviera conteniendo una tormenta acumulada durante mucho tiempo en su interior. La mandíbula se apretó. Los dientes empezaron a rechinar por la tensión. Su rostro permaneció impasible, pero la lucha interna era evidente en cada movimiento. Tras tomar aire, por fin logró pronunciar la frase. No era algo por lo que disculparse.
Añadió que simplemente estaba contento de verlo con vida. La mirada de Ji-seok se volvió helada. Algo dentro de él se tensó. El instinto me decía que detrás de esta visita no había ninguna preocupación, sino un plan cuidadosamente planeado. El pensamiento no me abandonaba. Todo era demasiado perfecto. Su mirada se deslizó sobre sus rostros, buscando la más mínima falsedad. Sabía que su hermano mayor siempre lo provocaba primero. De repente la mano del anciano lo agarró. El padre me miró a los ojos y me preguntó cómo me sentía. Las palabras fueron dichas para aparentar. Demasiado cariñoso y ostentoso. El hombre apretó el hombro de su hijo, prometiendo encontrar personalmente al culpable. Y en ese momento, las lentes de las cámaras destellaron. Una multitud de periodistas captó cada emoción. El pensamiento cruzó por mi mente. Las palabras sonaban demasiado abiertas, casi desafiante. Fue como si me recordara quién era realmente. Un criminal, una organización de la que todo el mundo ha oído hablar. Cruel, poderoso, intocable. Su nombre estaba basado en el miedo y la fuerza, y sus manos estaban cubiertas de sangre. La violencia, las amenazas y las mutilaciones eran sus herramientas habituales. Todo lo que crearon estaba imbuido del dolor de otro. Esto no es un negocio en absoluto. Era un culto al dolor y al poder. Quemaron el pasado y empezaron desde cero. Pero la suciedad no se pudo eliminar. Ji-suk encontró esto sencillamente repugnante. El chico dijo que podría ser dado de alta del hospital pronto. Agregó que para él era más fácil cuando había atención médica cerca. El padre le dio una palmadita silenciosa en la espalda como respuesta. El hombre suspiró y habló. Dijo que escuchó que su hijo seguía trabajando incluso aquí, y pidió dejar el trabajo para pensar en sí mismo. Sonriendo añadió que se ocuparía de ello personalmente. Prometió que tan pronto como saliera del hospital, le encontraría una novia. Y eso es todo. Al enterarse de la novia, Ji-seok incluso quedó desconcertado. La mirada se desvió hacia un lado. Los labios se separaron. Tuve que preguntar de nuevo casi automáticamente. Él rápidamente se recompuso. Él respondió amablemente que todo estaba bien y que podía resolverlo por sí solo. Pero la voz del chico sonaba insegura. El miedo brilló en sus ojos, como si todo dentro de él se encogiera. La tensión iba aumentando. La expresión facial se volvió cada vez más congelada y rígida. La figura del padre se cernía sobre él, como imponiendo silencio. La sombra de su rostro se extendió por el suelo, pero la expresión permaneció pétrea. La voz sonaba apagada, casi opresiva. Él solo hizo una pregunta. Me preguntaba si mi hijo tenía a alguien que se acercara demasiado a él. Ji-suk apretó el puño y sus dedos se pusieron blancos. Su respuesta sonó clara pero demasiado rápida. Dijo que no había nadie allí. El hombre asintió levemente, sonriendo con satisfacción. Al parecer esto es exactamente lo que quería oír. Agregó que no le correspondía a él tomar la decisión. Los guardias que estaban a los lados apenas podían respirar. El miedo al señor Che paralizó sus movimientos. Incluso miraron hacia abajo y temblaron en silencio. Ji-seok se disculpó con un gesto de la cabeza. Inclinó la cabeza ligeramente y admitió que había sido descuidado. Pero por dentro, ya había una gran agitación. El viejo vuelve a tomar el control de todo, como siempre. Detrás de la suave sonrisa se escondía una amenaza. Y cada palabra no sonaba como preocupación, sino como control. Los pensamientos pululaban. El padre intentó una vez más controlar cada paso, ganando respeto, lo cual no pudo recibir de sus propios hijos. El hombre se volvió bruscamente hacia quienes lo rodeaban y aplaudió, interrumpiendo la tensa escena. Su voz sonaba fuerte y profesional. Sonrió, pero había un deje de cansancio en sus ojos. Dejó claro que eso era todo. Solo necesitas tomar una foto y continuar con tus asuntos sin más. La oficina del señor Lee quedó en silencio. El jefe de familia, conteniendo su irritación, sostuvo la cabeza y miró atentamente al médico jefe, como para probar la debilidad. Lee permaneció con la cabeza gacha. Sus gafas se deslizaron por su nariz y su voz tembló. Se disculpó, tratando de no desanimarse, pero cada músculo delataba pánico. La sombra detrás del líder pareció espesarse. El anciano permaneció en silencio, pero la tensión creció. Estaba claro que una pregunta en esa sala valía una carrera. El señor Che golpeó la mesa con la mano. Los labios se torcieron en una sonrisa cruel. Dijo la frase con una mirada fría. Le pedí que me explicara quién era ese médico. La voz se quebró en ira. Gritó que tuvieron la audacia de nombrar a un interno como médico de cabecera de su hijo.
Preguntó si habían perdido la cabeza. El doctor Jun se encogió ante la ira en su voz. La cabeza estaba baja y los hombros temblaban. Ella tenía miedo de mirar hacia arriba. La presión era demasiado fuerte. La seguridad cerró el círculo. Las 6 figuras permanecieron inmóviles, como sombras. El espacio se redujo. El aire parecía denso, como antes de una tormenta. Ji-seok dio un paso adelante, cubriendo a la niña con su cuerpo. Había firmeza en su voz. Pidió nombrar a Jun como su médico de cabecera. La elección fue hecha personalmente. No había una gota de duda en las palabras. Él asumió toda la responsabilidad. Los ojos se entrecerraron levemente, pero no vacilaron. El chico parecía tranquilo y confiado, sin permitir que ningún músculo de su rostro delatara su tensión. Lo dije directamente, que la condición era extremadamente grave. Requería supervisión médica constante. Gracias a Jun pudo recuperarse. El jefe de la empresa entrecerró los ojos. Consulte con el Dr. Lee para obtener más información. La voz se hizo más tranquila, pero la tensión en la sala solo aumentó. El médico jefe se secó frenéticamente el sudor de la frente. Lo confirmó con una débil sonrisa. Jun aún no era un especialista, pero señaló que ella tenía las cualidades necesarias. La voz del anciano tembló ligeramente, pero el rostro permaneció frío. La habitación quedó tan silenciosa que mis oídos comenzaron a picarme. Se levantó lentamente de su silla. Cada movimiento parecía presionar el aire. El silencio se hizo ensordecedor. Todos a su alrededor se quedaron paralizados esperando su siguiente paso. Jun se congeló. Su espalda se enderezó y sus manos se apretaron. Ella escuchó cada paso acercándose, y el corazón latía con una fuerza aterradora. Los dedos temblaron ligeramente. Cuando la niña miró hacia arriba, el rostro estaba tenso. Todo dentro de mí se tensaba, pero me obligué a mirar hacia adelante. Una silueta se reflejó en la pupila. Oscuro, alto, como si hubiera desplazado todo el aire del espacio. Parecía como si la sombra se cerniera sobre ella por voluntad propia. La niña instintivamente cerró los ojos, apretando sus hombros. Ella hizo una mueca de miedo. Cada mirada del señor Che la atravesaba. Jun se enderezó. Ella sonrió cortésmente e inclinó la cabeza ligeramente. Ella dijo que estaba contenta de conocerte. Era como si estuviera saludando a un invitado importante y no a una amenaza. El anciano repitió sus palabras con evidente burla, echando su mano a la cadera. Su actitud era agresiva. Seguro de sí mismo, está acostumbrado a tomar por la fuerza. Se inclinó más cerca y preguntó si la niña lo reconocía. Había notas de triunfo en la voz. Demostró un poder que estaba acostumbrado a no compartir. El doctor Jun rió entre dientes con ligera irritación. Algo se encendió en mi interior. El anciano estaba enojado no porque no lo reconocieran, y porque no cayeron ante el apellido familiar. Los dedos fuertemente entrelazados. Ella cumplió cada palabra, tratando de no ceder, de no responder con dureza. Todo lo que quedaba por hacer era permanecer en silencio y esperar. Ella exhaló y dijo que lo reconocía por los artículos. Su sonrisa era cortés, casi sincera. La muchacha hablaba con calma, pero en su interior todo se tensaba. Añadió que en la vida real el señor Che parece aún más noble. Las palabras sonaban furtivas, pero había un intento obstinado en su voz de suavizar la severidad del momento. Ji-seok observó desde lejos. Su mirada atenta se detuvo en el rostro de la muchacha, como si estuviera buscando algo importante. Elusivo. Los párpados del niño se cayeron. Parecía estar de acuerdo con cada palabra. Allí dentro reinaba una gran tensión, que ocultó tras una sombra fugaz. El señor Che se inclinó más cerca. Él miró atentamente, como si dudara de su cordura. El gesto fue depredador, lleno de descontento y presión. Se oyó un bufido breve, sordo y burlón. Contenía ira, decepción y desconcierto, mezclado con deseo de humillar. La mano del anciano cayó sobre su hombro. Los dedos presionaron como pesas. Se dijo que la niña no tenía idea de quién era. Había una amenaza en su voz. El cuerpo de Jun tembló traicioneramente. Hombros encorvados, respiración agitada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cada nervio sabía que las cosas se estaban poniendo peligrosas. Dientes apretados. Los labios temblaron, pero la respuesta salió. Ella sabía quién era el señor Che. Y ella lo dijo, como si usara un escudo para protegerse de futuros golpes. La voz del hombre se elevó hasta convertirse en un grito. Sus palabras sonaron duras,
Exigió una explicación de por qué alguien como ella se encontraba a su lado. Los pensamientos de la niña estaban confusos. Quizás el anciano piensa que ella no es digna ya que todavía era una pasante. O le irrita que le hayan nombrado sin aprobación. Lo peor fue que probablemente pensó que la chica se acercó a Ji-seok no por casualidad, sino por dinero. Ardía peor que el grito. Jun exhaló y habló. Ella dijo que era su paciente. Y el chico es libre de ver a cualquier otro médico. El señor Che se rió entre dientes. Dijo que esa respuesta era probablemente una manera de eludir la responsabilidad. Fue una decisión inteligente para un médico tan astuto. Sin detenerse, continuó. Pregunté entonces a quién debería presentar reclamaciones. ¿Quién fue el culpable de que mi hijo no recibiera la ayuda que merecía? Sus dedos se apretaron sobre su hombro. La presión aumentó. El dolor atravesó su piel, pero la niña no retrocedió. Ji-seok dio un paso adelante y habló con calma pero con firmeza. Un escudo apareció frente a Jun. La mirada era seria. Las palabras son extremadamente educadas. El hombre mantuvo su mano sobre su hombro, y luego lo quitó de mala gana. Sus ojos se entrecerraron notablemente pero retrocedió. Al notar que se dividieron, el lanzamiento se produjo inesperadamente. De repente el señor Che se echó a reír. Pero él no se rió alegremente en absoluto. Y como para hacer un espectáculo, como si estuviera representando un papel ante el público. Preguntó con una sonrisa si su hijo le estaba aconsejando que se moderara. Supuso que allí se escondía algo más, algo que su padre debería haber descubierto por sí mismo. Ji-suk recordó que no estaban en una oficina, sino en un lugar lleno de gente. Y los rumores aquí se propagan más rápido de lo que se puede decir una palabra. La muchacha permaneció tensa detrás de él. Todo dentro de ella ardía. Ella preguntó mentalmente. «No vale la pena, ahora no». Al fin y al cabo, no empecé a trabajar hoy. Jun rompió el silencio, hablando en voz baja pero con claridad. Me disculpé con el Che. Al darse cuenta de que ahora todos los ojos en la sala estaban puestos en ella, ella hizo una profunda reverencia, admitiendo que era culpable. Un paciente demasiado raro ha nublado la mente. Y actuó como un médico sin experiencia. Añadió que cometió un error. Esperando comprensión, la niña no puso excusas. Ella solo admitió honestamente su falta de experiencia y previsión. El cuerpo se inclinó aún más abajo. El cabello oscuro cayó hacia adelante, ocultando su rostro. La habitación se congeló, y un pesado silencio se cernió entre todos. La mirada del anciano permaneció severa. Observó a Jun en silencio, y luego se rió entre dientes, con dureza, sin emoción, como si estuviera probando su fuerza. De repente las comisuras de sus labios empezaron a curvarse hacia arriba. Sonrió al techo y comentó que apreciaba el esfuerzo del médico por el tiempo pasado con su hijo. El médico volvió a hacer una reverencia. Ella respondió en voz baja que lamentaba la perturbación. Su voz temblaba, pero sonaba sincera y sin la menor excusa. El señor Che se inclinó más cerca. Él la rodeó con la mano sobre los hombros. Parecía querer añadir algo, pero se quedó paralizado, como si hubiera cambiado de opinión en el último segundo. El teléfono del hijo mayor vibró en su bolsillo. Él respondió rápidamente y de inmediato se puso serio. Inició una conversación corta pero intensa con alguien al otro lado de la línea. Luego se dio la vuelta. Miró a su padre con moderación y dijo que era hora de ir a Yeouido. Se pasó aquí más tiempo del previsto. El hombre asintió y aceptó de mala gana. Ordenó enviar las fotografías tomadas a la prensa. Y para cerrar la visita de hoy, como poniendo punto y final. En un instante el señor Lee desapareció entre los guardias. Su hijo mayor caminaba confiadamente detrás de él, sin mirar atrás. Solo quedaban 2 personas en la habitación. Reinaba el silencio. Parecía como si incluso las paredes contuvieran la respiración, temerosas de romper el silencio que siguió a la tensa escena. Finos rayos de luz penetraban a través de la ventana. La luz cayó directamente sobre Jun, iluminando el contorno de sus hombros, resaltando la piel y dándole un aspecto casi irreal. Ella no se movió, como si se disolviera en el silencio y el calor. La luz tocó suavemente su rostro, haciendo que los rasgos de la niña fueran más suaves y su mirada más tranquila. Ji-seok, que estaba de pie detrás de ella, la miró con un poco de preocupación. Algo esquivo cruzó por su mirada, un sentimiento que no podía explicarse con palabras. Las ojeras bajo los ojos de la niña delataban su cansancio. Cerró los párpados, permitiéndose sentir débil por un segundo. La luz calentaba, pero no aliviaba la tensión. El tipo gritó.
No había ningún tono autoritario en su voz, solo un llamado tranquilo. El doctor Jun se dio la vuelta, luciendo sorprendido.